7:54 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Lo invitamos para hablar sobre las implicaciones constitucionales y legales de la firma de un tratado de promoción y protección de inversiones como acaba de suscribir el presidente de la República con Emiratos Árabes Unidos en la presente gira por Medio Oriente. Ha habido inquietudes respecto de la posición que ha asumido la Corte Constitucional. Uno de los ejemplos, cuando puso reparos al tratado que se firmó con Costa Rica, con una circunstancia. Hablamos en la entrevista anterior sobre las bondades económicas y la incidencia social, como la generación de empleo, de un tratado de promoción y protección de inversiones, como sucede en el presente caso con Emiratos Árabes Unidos. Ahora, desde el punto de vista constitucional, pudiera haber, a sabiendas de que ha habido sesgo, no se puede ocultar sesgos ideológicos en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, al punto que distinguidos ex jueces constitucionales ahora salvaron su voto precisamente. Se ha hablado, entre otras normas, por ejemplo, para que comente el doctor Javier Palacios, artículo 422 de la Constitución, que dice: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en lo que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas. ¿Se puede hablar de cesión de jurisdicción soberana casos como estos? Muy buen día, doctor Javier Palacios. Muy buenos días, Miguel. Siempre es un gusto compartir con usted. A ver, no es verdad y no es correcto que a través de un arbitraje internacional, los que se instauran en los convenios bilaterales de inversión, se ceda soberanía. Pero creo que también es importante entender el por qué existen estas cláusulas que no propiamente son arbitrales en los tratados bilaterales. Para empezar, es lógico que un inversionista extranjero que pretende hacer montos cuantiosos de inversión en el Ecuador busque someterse a una sede neutra y no a una sede del país de origen, y menos aún en las condiciones de la justicia ecuatoriana. ¿Cuál es esta garantía? Un arbitraje internacional. Es una sede neutra porque el arbitraje internacional no es que responde al Ecuador, no es que responde al inversionista. Esto es más bien un sesgo ideológico, sostener que el arbitraje internacional siempre ha favorecido a las empresas internacionales. Esto es mentira. Y de hecho usted ve, el día de ayer la Procuraduría General del Estado hizo un anuncio de que ganó un arbitraje internacional en favor del Estado ecuatoriano y le ahorró, y en el caso Chevron también, una determinada cantidad al Estado ecuatoriano. Alrededor de 300 millones. Entonces no es verdad que las empresas internacionales, siempre que acuden a un arbitraje internacional, le ganan al Estado ecuatoriano. Worley Parsons, una empresa que estuvo en la época del correísmo en Petroecuador, perdió el arbitraje internacional porque el tribunal arbitral determinó que habían actos de corrupción. Hagamos el balance con los casos de las empresas, en cambio, en la justicia local, para ver en cuáles casos ha perdido el Ecuador más. Pero sobre todo, el balance no es cuántas veces ha perdido o ganado el Ecuador, sino cuántas veces ha actuado bien y ha respetado sus compromisos. Sobre esos temas que usted sostiene, doctor Palacios, el caso Chevron, por ejemplo, una vergüenza la actuación de la justicia ecuatoriana en Sucumbíos, una vergüenza, juez que fue patrocinado en la Revolución Ciudadana y que luego se reflejó cuando se perdió en la Corte de Nueva York. Así es, y vea que el caso del arbitraje internacional de Chevron es por denegación de justicia, porque hubo actos de corrupción en la justicia ecuatoriana tendientes a, en desmedro de la compañía, favorecer al Ecuador indistintamente de los hechos acaecidos en la controversia. Con trampas y con irregularidades. Así es, usted recordará el famoso pendrive que tenía la decisión ya elaborada, etcétera. Entonces, ese creo que es el contexto importante, ¿no? Porque a veces entramos en la discusión de es que el arbitraje internacional, es que los jueces locales, pero hay que entender el por qué. Ahora,
En los tratados bilaterales de inversión no existe una cláusula arbitral. Lo que existe es una oferta que hace el Estado receptor de la inversión para que se pueda ir a una controversia arbitral. ¿De qué depende que la sede del arbitraje internacional se plasme o no al final? Depende de que las partes, es decir, el inversionista extranjero y el Estado ecuatoriano, así lo ratifiquen luego en una cláusula o un compromiso arbitral propiamente dicho en el contrato de inversión. El artículo 422 de la Constitución lo que señala es que es prohibido para el Estado ecuatoriano comprometer soberanía y pactar arbitrajes internacionales en tratados comerciales y contractuales. Es decir, que yo vía un tratado internacional en materia comercial y contractual, no puedo someterme de plano a una cláusula arbitral. Eso es lo que prohíbe el artículo 422. Pero el artículo 422 de la Constitución no prohíbe, y en mi opinión no alcanza, y sobre esto de hecho yo inclusive he escrito un paper académico, no alcanza al tratado bilateral de inversión, porque según el texto constitucional usted tiene tres materias bien diferenciadas: la materia comercial, la materia contractual y las inversiones. De hecho, cada uno ocupa un capítulo distinto en el texto constitucional. Y el artículo 422 abarca estos dos: lo comercial y lo contractual, es decir, los tratados que abarquen estas dos materias, pero no abarca los tratados bilaterales de inversión, que es lo que el presidente ha suscrito y luego deberá seguir el procedimiento de control de constitucionalidad respectivo ante la Corte Constitucional. Para que usted nos ilustre, doctor Javier Palacios, y hacer historia reciente, en la consulta de abril del 2024 se propuso cambiar el artículo 422 de la Constitución por un texto que relacionaba el arbitraje internacional con el endeudamiento externo. El pueblo dijo no a ese punto. Por eso se celebran desde el 2010 y en la actualidad contratos de inversión con arbitraje internacional, y no se ha dejado sin efecto el actual artículo 190 de la Constitución, que reconoce el arbitraje, ni el artículo 422 de la Constitución, que en el segundo inciso permite el arbitraje internacional. Así es. A ver, para empezar, el arbitraje internacional es un mecanismo válido en el Ecuador. Es mentira que el arbitraje internacional esté prohibido en el Ecuador. De hecho, Miguel, el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, señala expresamente que en ciertos contratos de inversión que superen una cuantía, que si la memoria no me es infiel es los $5 millones, debo pactar obligatoriamente una cláusula de arbitraje internacional. Entonces no es correcto que el arbitraje internacional en el país esté prohibido, más bien está permitido. La discusión que se ha dado es si el artículo 422 prohíbe o no prohíbe al Ecuador suscribir en un tratado bilateral de inversión una oferta de arbitraje internacional, porque insisto, no se pacta en el tratado una cláusula arbitral. En el tratado bilateral de inversión lo único que se pacta es una oferta de arbitraje que hace el Ecuador al inversionista, y depende del inversionista aceptar o no esta oferta para ir a una sede arbitral en caso de controversia, en lugar de someterse a los jueces ordinarios. ¿Cuál es el único antecedente? Tenemos dos antecedentes más bien en la Corte Constitucional sobre este tema. El primero es en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, cuando el expresidente Guillermo Lasso suscribió de nuevo como el Estado ecuatoriano su adhesión al CIADI, es decir, a este Centro Internacionales de Disputas Arbitrales para inversionistas con el Estado ecuatoriano. La Corte Constitucional señaló, y yo concuerdo con eso, que era constitucional el tratado, es decir, esta adhesión al CIADI. Luego la Corte cambió de criterio, curiosamente, en el tratado con Costa Rica, ¿no? En el tratado con Costa Rica, la mayoría de la Corte Constitucional se impuso con 5 votos y señaló que no podía pactarse la oferta a arbitraje internacional en dicho tratado. Pero es importante señalar que este pronunciamiento en el caso de Costa Rica tuvo 5 votos y 4 en contra. Los 4 en contra respecto de este punto en particular señalaban que sí era posible pactar la oferta de arbitraje internacional. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque la prohibición aquí nace en una norma constitucional, y para que se interprete obligatoriamente la norma constitucional, usted necesitaba 6 votos, los cuales no alcanzó la Corte Constitucional, sino que alcanzó únicamente 5 votos. Por ende, ahorita la Corte Constitucional, en mi opinión, puede, a propósito del tratado con los Emiratos Árabes, corregir este pronunciamiento y ratificar lo que es lógico, que no existe ninguna prohibición para un tratado bilateral de inversión que el Estado oferte un arbitraje internacional.
Sabiendo cómo actúa la Corte Constitucional con sesgo ideológico y político, lo que usted señala, doctor Javier Palacios, implicaría que ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional es inmutable, porque además las cambiantes condiciones de la sociedad no debieran hacer cambiar la decisión de la Corte. Desde luego. O sea, a ver, ningún pronunciamiento de la Corte está escrito en piedra. La Corte puede rever sus propios pronunciamientos y cambiar de criterio cuando así lo analice. En el caso puntual del arbitraje internacional, del artículo 422 de la Constitución, la Corte debe rever su pronunciamiento. Este pronunciamiento en el tema de Costa Rica. Primero, porque es contradictorio con pronunciamientos previos de la Corte Constitucional. Y segundo, Miguel, porque el debate central en si puede o no puede pactarse en un tratado bilateral de inversión es del concepto de soberanía. ¿Ya? Si el Estado ecuatoriano, cuando oferta un arbitraje internacional, cede o no cede soberanía, entendida soberanía como la capacidad del Estado ecuatoriano de resolver los conflictos que acaecen en su territorio. Y ahí hay algunos elementos a relucir. Para empezar, la soberanía, en términos de una controversia internacional, no es correcto que le corresponda al Estado ecuatoriano resolver por defecto toda controversia en base a un tratado internacional. Esto no es correcto. El Estado ecuatoriano tiene competencia privativa y exclusiva para resolver las controversias suscitadas a propósito de la aplicación de su normativa, pero no necesariamente respecto de un tratado internacional. No existe un organismo por default, por defecto, predeterminado para resolver controversias que suscitan entre inversionistas extranjeros y un Estado. Por eso es que en los tratados, inclusive en los contratos, se establecen las cláusulas de resolución de controversias. Pero además, Miguel, la posición de la Corte Constitucional es ciertamente ineficaz, porque el Estado ecuatoriano, sin pactar en el Tratado Bilateral de Inversión la cláusula de arbitraje internacional o la oferta de arbitraje internacional, para hablar de forma correcta, lo podría hacer al momento de suscribir el contrato de inversión con cualquiera de los inversionistas. Entonces no tiene sentido alguno señalar que en el Tratado Internacional, en el bilateral, yo no puedo hacer una oferta de arbitraje internacional, pero luego, cuando ya suscribo el contrato per se, puedo suscribir la cláusula de arbitraje internacional. Eso no tiene coherencia. Y hay disposición expresa, insisto, en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, que no es que le faculta al Estado, le obliga al Estado que en contratos de inversión de ciertos montos tiene que someterse a arbitraje internacional. Para que usted siga esta explicación, doctor Javier Palacios, el artículo 141 y el 147 de la Constitución no ampara al presidente de turno, el que esté, a la firma de tratados internacionales. El 147 dice: son atribuciones y deberes del presidente, numeral 10, definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales. Ha suscrito, luego irá al control constitucional, a la Asamblea y luego a la ratificación. A ver, el procedimiento de los tratados, el presidente es privativo, tiene la potestad de hacer la política internacional, la política de comercio exterior. Y el procedimiento, una vez que el presidente ha suscrito este convenio, lo que corresponde es remitirlo a la Corte Constitucional para que haga un control de constitucionalidad de oficio, automático, respecto de un primer punto. El primer punto es si el convenio que ha suscrito el presidente, si este tratado que ha suscrito el presidente, es o no es susceptible de aprobación legislativa. Si incurre o no incurre en los casos del artículo 419 de la Constitución, esto es, entre otros, si compromete soberanía, si existe acuerdos de integración comercial, temas de seguridad, etcétera. Si la Corte determina que está inmerso en alguna de las causales del artículo 419, corresponde remitirlo a la Asamblea para que la Asamblea apruebe el tratado y luego el presidente lo pueda ratificar. Previo a esto debe existir un control de fondo del convenio internacional. Siguiendo la línea de la Corte Constitucional, al ser un tratado bilateral de inversión, puede ser que la Corte considere que esto requiere de aprobación legislativa, es decir, de la Asamblea Nacional, lo remita a la Asamblea emita su pronunciamiento y previo a la ratificación del presidente, la Corte debe hacer el análisis de fondo del tratado internacional para ver si eso no es compatible con las normas constitucionales. Está equivocado, porque hemos leído también eso, que el presidente debía enviar este tratado
antes de su firma. No es claro por el artículo 141 y 147 que el presidente firme tratados, porque caso contrario no estaría cediendo su competencia de dirigir la política pública de comercio exterior del país a la Corte Constitucional, por ejemplo. No, a ver, yo creo que ahí hay que entender un tema, y es que la suscripción y posterior ratificación del tratado internacional es lo que le pone en vigencia. El presidente de la República, de hecho, pone en conocimiento de la Corte ya un tratado al menos negociado con el país con el que lo hace. No puede estar en discusión la firma que tiene el presidente, atribución del 147. No, porque la firma del presidente sobre este tratado no es que ya valida el tratado o le da efectos jurídicos al tratado en el Ecuador. Lo que le da efectos jurídicos al tratado en el Ecuador es la ratificación del tratado que lo haga el presidente de la República, y para eso primero debe haber el control previo de la Corte Constitucional, y de ser el caso, que en este puede ocurrir, que es la aprobación por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué debiera hacer la Corte Constitucional? Debiera ponerse la camiseta del Ecuador para contribuir en este y en otros temas, como ha sido cuestionada con fallos cuando se metió en la dirección de la política de seguridad al disponer la integración de una comisión. En este caso, la Corte debiera ser una facilitadora en el mecanismo de control constitucional para avanzar con estos tratados. A ver, sin duda, al menos yo no conozco el texto del documento que el presidente ha negociado, entiendo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con los Emiratos Árabes, pero lo importante aquí es que sea compatible con la política económica que recoge la Constitución, que yo no creo que ahí en realidad van a ser la discusión constitucional. Lo que yo sí creo donde va a haber discusión constitucional es respecto al arbitraje internacional, y porque es lógico que el tratado bilateral contenga esta oferta de arbitraje. Claro. No, ¿Cómo el otro país va cuando, como usted bien decía, con esa justicia corrompida en el Ecuador? Y el caso Chevron es el ejemplo. O sea, ¿qué inversionista extranjero va a querer someterse a la justicia local cuando tenemos como precedente, y que lo sacamos a los 7 vientos, que es el caso Chevron, en el que aquí no se está discutiendo sobre las responsabilidades ambientales de Chevron con el Ecuador, que si las tiene tendrá que aplicarlas, sino lo que se discutía en el arbitraje por denegación de justicia era la corrupción en el sistema de justicia para emitir un fallo en contra de Chevron indistintamente de los hechos. Eso es lo que se discutía. Con ese mensaje a la comunidad internacional, ¿cómo queremos que un inversionista quiera someterse a la justicia local? Eso es imposible, o sea, no resiste ninguna lógica a eso. Es por eso de la oferta de arbitraje internacional, y no solo el Ecuador, cualquier país en el mundo así lo oferta, insisto, y además es una oferta. Bien podría, que no creo que esto ocurra, que el inversionista decida someterse a los cortes locales. Pero en todo caso, Miguel, lo que yo sí creo que la Corte sobre este punto en particular debe analizar es analizar la norma del 422 de la Constitución de manera objetiva, sin sesgos ideológicos, y además de forma técnica en lo constitucional. El dictamen de Costa Rica respecto al arbitraje internacional, el voto de mayoría de la Corte Constitucional se basó en lo que un asambleísta constituyente, no la mesa ni siquiera que trató, la mesa constituyente que trató este tema, sino un asambleísta constituyente, dijo en el debate ante el seno de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Según este asambleísta, en el Ecuador, cada que se va a los arbitrajes internacionales, el Ecuador pierde, y esto implica ceder soberanía. En base a ese único criterio, el voto de mayoría de la Corte Constitucional consideró que están prohibidas las ofertas de arbitraje internacional en los tratados bilaterales de inversión. Ahí está el sesgo político ideológico que marcó esta Corte. Es un sesgo ideológico porque no resiste ninguna tesis de interpretación constitucional. Porque de haber sido así, Miguel, si el constituyente hubiese querido establecer de manera expresa la prohibición para que exista una oferta de arbitraje internacional en el Tratado Bilateral de Inversión, lo habría puesto. El artículo 422 habría dicho: no se podrá pactar arbitraje internacional en los tratados, no solo comerciales y contractuales, sino habría dicho de inversión. Pero eso no lo dijo el constituyente, y la Corte Constitucional, a título de interpretar la Constitución, no puede reescribirla, es decir, no puede modificarla, debe interpretarla a su tenor literal y que sea en armonía con el resto del texto constitucional. Y en ese ejercicio, la única conclusión es que no está prohibido el arbitraje internacional, y sobre todo, que yo creo que esto parte seguramente
un equívoco que tuvo la mayoría de la Corte Constitucional en ese momento. No es que en el Tratado Bilateral de Inversión va inserta una cláusula arbitral. Esto no es verdad, esto no es correcto, y esto es desconocer lo que hay en un Tratado Bilateral de Inversión. Lo que existe es una oferta, que el Estado ecuatoriano reconoce la posibilidad de ofertar a su inversionista extranjero que en caso de que exista controversias, la sede para resolver la disputa sea un arbitraje internacional. Eso es en lo que está en los tratados bilaterales de inversión. En los tratados bilaterales de inversión usted no tiene que en caso de controversias del Estado ecuatoriano se someterá a... No, son una oferta de ir a arbitraje. Y además la Corte también tiene que analizar el ordenamiento jurídico en su generalidad, ¿no? ¿Y por qué refiero esto? Porque el Estado, suponiendo que no puede pactar esta oferta de arbitraje en el Tratado Bilateral de Inversión, lo puede hacer al suscribir el contrato. Entonces, la prohibición que quisiera ratificar la Corte sería ineficaz e inútil en el ordenamiento jurídico. Y un error. Y un error que además... Y un sesgo ideológico de nuevo. Y un error que nos puede costar la ratificación del tratado. Porque, en mi opinión, estoy casi seguro que, suponiendo que pasa todos los filtros de constitucionalidad y la Corte objeta la cláusula del arbitraje internacional. Lo que ocurre si objeta la Corte es que debo ir a renegociar con los Emiratos Árabes para poder ratificar el acuerdo. Los Emiratos Árabes no le van a decir al Estado ecuatoriano, bueno, gracias a que tu Corte Constitucional dijo que no podemos ir a arbitraje, no importa, quitemos esto y yo me voy a someter a tus jueces locales y continuemos con el Tratado Bilateral de Inversión. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Si no existe esta cláusula, el tratado se va a caer, indistintamente de las otras cláusulas. Ahora, a propósito de la mención que se hacía del tratado con Costa Rica, allí hemos leído un pequeño capítulo de inversiones, incluso incluyendo inversiones bancarias, que es diferente a esto. No tendría sentido el que se mantenga en el error la Corte cuando debiera abrir la posibilidad a esto que constituye una aspiración dentro de un tratado. Sí, a ver, sobre todo creo que en estos temas que refieren a la política comercial, la Corte sí debe abrir un poco más el espectro, ¿no? Y tiene que centrarse a hacer el análisis objetivo de constitucionalidad y no de conveniencia o no del tratado. Que eso más bien la conveniencia le recae a la Asamblea y al presidente de la República, ¿no es cierto? El presidente desde su potestad de dirigir y la Asamblea desde una conveniencia política, que ese es el control al final del día que la Asamblea hace del tratado, hace un control político, no hace de ninguna otra índole. Pero la Corte en esto sí debe hacer un análisis, insisto, más bien técnico en lo constitucional y no entrar en un análisis más bien económico y de conveniencia, porque si vamos a eso, no va a caminar ningún tratado bilateral de inversión, ¿no es cierto? No, porque estar a la línea de uno o de otro es complejo. O sea, si nos vamos a esa... Y eso marcaría, insisto, un sesgo ideológico en tratar de mantener eso cuando la Constitución, doctor Javier Palacios, también no es dinámica en la aplicación. Desde luego, a ver, la Constitución es dinámica y la interpretación tiene que ser acorde a la realidad del país. Habrá que ver qué condiciones tiene lo económico de este Tratado Bilateral de Inversión y que en eso la Corte se centre en el análisis técnico, ¿no? La Corte en esto, insisto, no debe hacer una conveniencia, un análisis de conveniencia económica del tratado. Eso no le compete a la Corte. A la Corte lo que sí le compete es hacer un análisis de si las disposiciones de este tratado guardan o no guardan correspondencia con el texto constitucional. Y si de estas requieren una interpretación o una adecuación a la realidad, bueno, la Corte lo puede hacer, pero siempre desde un punto de vista técnico en lo constitucional y no entrar al análisis de conveniencia, porque ahí la Corte excedería sus competencias. Porque claro, allí en ese caso también debiera pegarse a las necesidades reales que tiene, reales y actuales que tiene el Ecuador en esta dinámica. Incluso el tratado, de lo que hemos revisado, va a generar con las inversiones de Emiratos Árabes Unidos la generación de fuentes de empleo. Entonces, la Corte debiera entrar solo en el control del texto constitucional, más allá de la incidencia económica y social. Totalmente. La Corte, insisto, su análisis se debe circunscribir al tema técnico, la incidencia, la conveniencia, las ventajas o desventajas. Marca el Ejecutivo eso. Exactamente, eso es algo que no le compete a la Corte. La Corte lo que le compete es decir si el tratado guarda o no guarda correspondencia con la Constitución. Pero bueno, ahora también el Ejecutivo puede aprovechar
la flamante incorporación del doctor Enrique Herrería para con esto sustentar ante la Corte Constitucional la compatibilidad del tratado internacional con la Constitución, ¿no es cierto? Creo que tiene los elementos necesarios. Obviamente habrá que analizar lo que contiene este tratado bilateral de inversión, pero me refiero desde el bagaje del doctor Herrería, tiene los elementos necesarios para poder sostener ante la Corte la constitucionalidad del tratado y sobre todo el punto que creo yo, obviamente sin conocer las otras disposiciones, pero el que será de entrada ya un tema álgido que va a ser el tema del arbitraje internacional. El tema del arbitraje. Con un antecedente, el doctor Enrique Herrería, hoy asesor jurídico en la presidencia, ha sido muy coherente con sus votaciones. ¿Cuántas veces salvó el voto precisamente para no mezclarse con ese sesgo político ideológico de una mayoría circunstancial? Así es, el doctor Herrería, en muchos casos yo puedo haber discrepado con sus ponencias, en otros no, pero en general el doctor Herrería creo que fue muy consonante con su línea de pensamiento jurídica, indistintamente de su línea ideológica, ¿no es cierto? Y eso es lo que debe hacer un juez constitucional, indistintamente de si su línea de pensamiento está más inclinada al uno o al otro lado, debe abstraerse de eso para fallar en base a lo que está en el texto constitucional y no en base a ningún sesgo ni jurídico, ni político, ni ideológico. Ahora, se abre una buena posibilidad porque cuando vaya a la Corte Constitucional se entiende que la Corte tendrá que escuchar al secretario jurídico de la presidencia para que él explique el contenido de este tratado. A ver, la Corte puede convocar a una audiencia para que el Ejecutivo, a través de su abogado, que es el doctor Enrique Herrería, pueda exponerlo, o el Ejecutivo está libre de presentar una alegación para que con esto la Corte analice los argumentos que han expuesto. Yo creo que el Ejecutivo, conjuntamente con la remisión del tratado, presentará un análisis jurídico de por qué considera, primero, si debe o no debe ir a la Asamblea Nacional, que eso es importante, y segundo, el análisis ya de constitucionalidad, que es un segundo momento de las disposiciones mismas del tratado internacional. En consecuencia, ¿qué espera usted de la Corte Constitucional, en este caso específico del tratado suscrito entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos? A ver, en esto, Miguel, insisto, sin conocer las cláusulas, que eso será objeto de análisis una vez que se conozca el contenido del tratado, pero al menos en el tema del arbitraje internacional, yo sí espero que la Corte analice de manera técnica, sin sesgos, sin miramientos políticos o ideológicos, el contenido del artículo 422 de la Constitución. Puede ser un tema muy controvertido, pero creo que la Corte lo que debe hacer es un análisis técnico y desde el punto de vista de la interpretación constitucional, en armonía con todas las normas de la Constitución y en armonía con el demás ordenamiento jurídico. La Corte hace no mucho analizó la constitucionalidad del reglamento de la ley de arbitraje y mediación, donde precisamente también se regula un capítulo del arbitraje internacional. La Corte debería ser consonante con la línea que ha venido manteniendo. El arbitraje internacional no implica ceder soberanía del Ecuador a ningún Estado. ¿Y eso pusieron en ese reglamento? Pues así es. El arbitraje internacional es un método alternativo de resolución de controversias en la que un inversionista busca una sede neutra que no sea el país donde está su inversión para que analicen su controversia. El Ecuador le haría muy bien al mundo exponer lo que ya está en su Constitución, y es que el arbitraje internacional está permitido, esta oferta de arbitraje internacional, en los tratados bilaterales de inversión. Doctor Javier Palacios, hemos leído los detalles de este Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos, en donde se destacan algunos temas. Por ejemplo, uno de los objetivos es la inyección directa de capitales provenientes de los Emiratos Árabes Unidos, consolida la apertura económica del Ecuador y fortalece la posición del país como un destino confiable para inversiones globales. El tratado mejora la percepción internacional del Ecuador con reglas claras, modernas y equilibradas, y también el convenio ampliará la llegada de inversión soberana y privada de uno de los mayores exportadores de capitales del mundo, como es Emiratos Árabes Unidos. Para esto primero el Estado, además de que el tratado debe ser compatible con el texto constitucional, debe dar las garantías de seguridad jurídica. Una de las principales garantías será el arbitraje internacional y las otras será el respeto, en caso de que se llegue a ratificar dicho tratado, será el respeto irrestricto a las cláusulas del mismo ya por el Estado ecuatoriano, ¿no? Que bien le haría un mensaje a la comunidad internacional sobre eso. Bien le haría el mensaje porque
el Ecuador que se abre al mundo, el que abre las puertas al mundo, es el que suscribe este tipo de tratados, insisto, obviamente que se guarden correspondencia con el ordenamiento ecuatoriano, pero que además da garantías de seguridad jurídica, da garantías de que va a respetar lo que suscribe, que puede existir un arbitraje internacional que analice objetivamente cualquier controversia que deba suscitarse, aunque el Estado debería pensar en que no deben surgir estas controversias, sino más bien que se van a respetar los términos acordados y que la inversión va a fluir y que los Emiratos Árabes van a poder inyectar inversión extranjera en el país que tanta falta le hace. Doctor Palacios, ahora hay algunos indicadores que están a la vista del Ecuador y del mundo que antes no había para la firma de un acuerdo con otros países. Por ejemplo, el altísimo riesgo, perdón la redundancia, que había con un alto riesgo país. Hoy está a menos de 600, ojalá baje más. No había una plena seguridad jurídica. Se había salido del CIAVI, usted lo relató y claramente, entre otros factores. Es decir, hay otro escenario este momento frente a la realidad del Ecuador frente al mundo. Sí, existe otra realidad. Primero el incorporarse de nuevo al CIADI fue un mensaje importante que el presidente Lasso en su momento lo hizo, es el reconocer un método internacional de resolución de disputas, que da un mensaje favorable. El segundo es el que baje el riesgo país, ¿no? El que la comunidad internacional vea con buenos ojos al Ecuador es un mensaje positivo. Y de allí lo otro va a ser el cumplimiento de los compromisos contractuales que el Ecuador tiene actualmente con inversionistas extranjeros o con compañías extranjeras que operan en el Ecuador, que ese es el segundo mensaje importante, ¿no es cierto? Y esto creo que ha abierto un poco las puertas para que se puedan ir suscribiendo este tipo de tratados. Y ojalá sean más, y ojalá que los Emiratos Árabes, en caso de ya concretarse y que la Corte dé la viabilidad de la suscripción, de la ratificación más que la suscripción del mismo, ojalá y que con esto lleguen más tratados bilaterales de inversión que le harían muy bien al Ecuador, pero todo esto va a depender también no solo de la suscripción, posterior ratificación si pasa el filtro de la Corte, sino también de que el Ecuador cumpla con sus compromisos, ¿no? De que respete los convenios, respete las autorizaciones administrativas, respete las concesiones, etcétera. Es decir, que el Ecuador dote de seguridad jurídica a toda aquella compañía o inversionista extranjero que viene a trabajar en el país. ¿Usted no ve, doctor Palacios, a la actual Corte Constitucional amparándose en el 422 del que tanto hemos hablado, hablando de cesión de jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional? ¿No le ve repitiendo este tema que no sería plausible para la propia Corte Constitucional? Yo creería que la Corte debe analizar sesudamente este tema, ¿no? En el tratado con Costa Rica, la Corte Constitucional, quienes conformaban la Corte Constitucional, emitieron un pronunciamiento en contra, digamos, de la posibilidad de ofertar. De esta Corte Constitucional han habido varios cambios. Quienes votaron en su momento y permanecen en la Corte son el doctor Lozada, el doctor Escudero, el doctor Ortiz y la doctora Cárdenas. Es decir, hay 4 votos que en principio su tesis jurídica ya se la conoce, que es la de no dar paso al arbitraje internacional. Con sesgo político ideológico, hay que decir de esos jueces. En mi opinión, ese fallo de la Corte Constitucional, y lo dije cuando fue emitido, tenía un sesgo ideológico. Yo no creo que responda objetivamente a un análisis constitucional, me parece más bien que responde a una posición ideológica sobre el arbitraje internacional, que creo que eso la Corte debe desprenderse y analizar. Si luego de un análisis objetivo la Corte cree que existe todavía esta prohibición, bueno, está bien, pero el análisis no debe ser en base a lo que dijo un asambleísta constituyente o así yo creo que el arbitraje internacional implica que el Ecuador de forma automática va a perder la controversia, porque esto es en base a sesgo y además no es verdad. El Ecuador no ha perdido automáticamente las controversias, de hecho, últimamente más bien ha ganado estas controversias en sede de arbitraje internacional. Pero la Corte debe desprenderse de estas posiciones personales y hacer un análisis técnico. Y ojalá que a propósito de este tratado, la Corte haga un análisis casa adentro profundo y, en mi opinión, lo que debería corresponder es que se revea ese pronunciamiento y la Corte dé viabilidad. Porque en mi opinión, y más allá de que lo digo en estos micrófonos, lo he dicho también por escrito, no hay prohibición para que el Estado ecuatoriano oferte arbitraje internacional en un tratado bilateral de inversión.
Y ha habido cambio de posiciones, incluso entre lo que usted citaba del año 2010 al pronunciamiento posterior de la actual Corte Constitucional. Sin duda, la Corte en el tema del arbitraje internacional ha tenido posiciones cambiantes. Y de hecho, verá, cuando estuvo en su momento el expresidente Correa y la Corte Constitucional emitió un primer pronunciamiento sobre el arbitraje internacional, y esto no me estoy inventando yo, está textualmente en la decisión de la Corte Constitucional. La Corte dijo que el arbitraje internacional no era bueno porque, según las experiencias relatadas por el presidente de la República, en el arbitraje internacional se tiende a favorecer al inversionista extranjero. Palabras textuales de la Corte Constitucional del 2010. Luego este criterio fue variando. La Corte luego en el CIADI dijo que no se cede soberanía, porque no se cede soberanía cuando yo me someto a un arbitraje internacional. Y luego, a propósito de Costa Rica, la Corte un poco cambió, no toda la Corte, hay que decirlo, el voto de mayoría cambió, nos llegaron a los 6 votos, fueron solo 5 a favor respecto de esto, y ahora es una oportunidad para que la Corte analice nuevamente y emita un pronunciamiento que en mi opinión tiene que alejarse de cualquier posición personal y política o ideológica sobre si el arbitraje es bueno o es malo. Eso es una decisión, por último, que le compete al Estado ecuatoriano al momento de analizar la controversia, pero no le compete ni a los jueces de la Corte ni a los jueces de otra instancia determinar si el arbitraje es bueno o malo. Lo que les compete es decir si existe una previsión constitucional, que en mi opinión no le existe. Es decir, que dejen el sesgo ideológico y político y piensen en el país, que piensen en el desarrollo como es esto, por cierto enmarcado, si esto no afecta a un arbitraje con las malas experiencias que ha tenido el Ecuador, como usted bien ha citado. Así es, y además ver objetivamente, Miguel, porque insisto, uno cuando hace un análisis de interpretación de una norma, tiene que analizarla de forma sistemática. Esto implica que guarde armonía con todo el ordenamiento jurídico. No puede ser armónico con el ordenamiento jurídico el sostener que en un tratado bilateral yo no puedo ofertar un arbitraje internacional, pero luego, al momento de suscribir el contrato ya de inversión, el contrato particular que involucra a Javier Palacios y al Estado ecuatoriano, sí puedo así suscribir una cláusula arbitral con la autorización del procurador, etcétera, siguiendo el procedimiento respectivo. Es que eso no guarda lógica, más bien es contradictorio. Y no es verdad que, por ejemplo, el Estado ecuatoriano no haya tenido arbitrajes internacionales a partir de la Constitución del 2008. Esto tampoco es correcto. El Estado ecuatoriano, a partir de la Constitución del 2008, sí ha tenido arbitrajes internacionales y los seguirá teniendo porque se siguen pactando en los contratos. Entonces, el análisis de la Corte en ese sentido, lo que constituye más bien es un obstáculo para la firma de los tratados bilaterales de inversión que no se compadece con el texto constitucional. Y hay que decirlo, es un obstáculo porque cualquier tratado bilateral de inversión, indistintamente de las cláusulas económicas, que es el núcleo mismo del tratado, si no tiene una oferta de arbitraje internacional, no se va a llegar a ratificar y a suscribir, porque ningún inversionista extranjero va a aceptar someterse de forma directa a los jueces locales. Eso no va a ocurrir. Claro, y como usted ha reiterado, si un inversionista, un país, analiza lo que pasó, un caso emblemático como Chevron, es una vergüenza lo ocurrido por la justicia ecuatoriana, cómo actuó especialmente en Sucumbíos, que finalmente terminó perdiendo en Nueva York. Así es, pero vea, Miguel, este otro caso, que porque ya se anunció la decisión del laudo se lo puede conocer, que es del caso de Worley Parsons. No. Y yo no conozco tribunal local que haya negado una demanda por señalar que hay actos de corrupción a la consecución del contrato. Yo eso no conozco. Y en el caso de Worley Parsons, el tribunal arbitral dijo que se rechazaba la demanda que Worley Parsons le presentó al Estado ecuatoriano porque habían indicios, o más bien había hechos demostrables de corrupción para la obtención del contrato, es decir, para invertir en el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano obtuvo un resultado más que favorable en una sede arbitral. Aquí en el Ecuador, veamos cuántos contratistas que inclusive están acusados de corrupción le están cobrando al Estado ecuatoriano ahorita juicios ganados localmente, y contratistas locales, quiero decir. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿A qué le ha convenido más al Ecuador? Tuvo un arbitraje internacional de un tema minero el Ecuador, tuvo un resultado favorable recién. ¿Dónde está la desventaja del arbitraje internacional? Lo que pasa es que se ha querido construir una narrativa que no es cierta y que no se compadece con los datos de que el arbitraje internacional es malo. No, el arbitraje internacional es un método alternativo de resolución de controversias que dependerá del Estado someterse o no, dependerá de la negociación, pero que no es ni malo ni bueno, es una alternativa para resolver una controversia, nada más.
El tema está claro. Le agradecemos al doctor Javier Palacios, jurista y constitucionalista, en el tema del arbitraje internacional a propósito del Tratado Internacional de Promoción y Protección de Inversiones entre Emiratos Árabes Unidos y el Ecuador. Muchas gracias. Con gusto, Miguel. Ojalá la Corte Constitucional actúe de conformidad con las necesidades del país y deje el sesgo político ideológico de determinados jueces plenamente identificados. 8:34 minutos, vamos a una pausa y ya volvemos para hablar del caso Sinohidro y el llamado que ha hecho el juez de la Corte Nacional, Olavo Hernández, a la cabeza del expresidente Lenín Moreno, su familia y un ex embajador chino. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la